¿Crees tú que el Padre Pío conocía el tercer secreto de Fátima? En varias ocasiones, este gran santo dijo a sus hijos espirituales que Dios le prestaba su cuaderno personal para que él pudiese leerlo. ¿Será que en este cuaderno él pudo leer el tercer mensaje de Fátima? Acompáñanos hasta el final. Salve María, el podcast católico en español de los Heraldos del Evangelio. Muy queridos amigos, sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast Salve María con los Heraldos del Evangelio. Enviamos un cordial saludo a todos nuestros seguidores, especialmente que nos acompañan por Radio Luz, por el canal de YouTube de los Heraldos del Evangelio y las otras plataformas por donde salimos. Y damos especialmente la bienvenida a nuestro tan querido Padre Íñigo, que siempre nos viene aquí a ilustrar con tantas enseñanzas que son tan benéficas para nuestra alma. Padre Íñigo, bienvenido. Salve María, hermano Gerardo. Es una alegría estar nuevamente aquí. Y como usted dijo, ¿no? Con todos ustedes, porque nosotros no estamos aquí solos, sino que estamos junto con por lo menos unos 300.000 seguidores, ¿no? Que nos acompañan. Ya en esta semana hemos conseguido, la Virgen ha conseguido, ¿no? Sí, exactamente. 300.000 seguidores para poder llevar el Evangelio, como heraldos del Evangelio, a todo el mundo, ¿no? Y justo el día, pues alcanzamos ese número justo en la fiesta de María Auxiliadora. Exacto. ¿No, Padre? Lo habíamos pedido, ¿eh? Lo habíamos colocado en las oraciones que el 24 de mayo, Día de María Auxiliadora, llegásemos a los 300.000 suscriptores. La Virgen María nos atendió. Bendito sea Dios. Así es que, pues bueno, gracias a todos ustedes también por acompañarnos y pues bueno, no dejen de compartir, de invitar a más personas para que puedan beneficiarse pues de todas estas gracias y tantas enseñanzas que Dios nos quiere transmitir por este medio. Así es que, pues bueno, y justamente estamos aprovechando este mes de mayo, en que pues acabamos de celebrar con tanta alegría y con tanto resplandor la fiesta de Nuestra Señora de Fátima, de las apariciones, ahora que recientemente celebramos esta semana la fiesta de María Auxiliadora, y pues también a pedido de nuestros seguidores, de todos nuestros amigos, en el programa que fue grabado sobre el tercer secreto de Fátima, ustedes nos hicieron el pedido de poder profundizar un poco más en la relación que había entre el Padre Pío de Pietrelcina y Nuestra Señora de Fátima y su tercer secreto. Y de hecho fue algo que pues en el momento se levantó simplemente para ver qué efecto causaba, y por lo visto causó mucho interés, y hemos recibido muchísimos pedidos para tratar al respecto del tema. Así es que pues bueno, aquí ustedes son los que mandan. Entonces con todo gusto vamos a tratar de ese tema el día de hoy, sobre si el Padre Pío sabía o no sabía el tercer secreto de Fátima. Parece un tema de sumo interés, y de hecho aquí conversando un poquito con el Padre antes del programa fuera de cámaras, tiene un montón de detalles que en lo particular yo no conocía y me pareció también muy interesante, y creo que a ustedes también les va a encantar conocer. Para comenzar, Padre, me parece que tanto Fátima como Padre Pío, digamos así, que son dos platos fuertes. Sí, exacto. Y que realmente marcaron muchísimo el siglo XX, digamos, fueron dos hechos, y bueno, un santo y el otro un hecho, las apariciones, de suma importancia para la Iglesia Católica, y que al mismo tiempo marcaron profundamente la cristiandad, cada uno a su modo. Ahora, aquí lo que vamos a ver es si estos dos platos fuertes, digamos así, tenían alguna relación entre ellos, y si la hubo, cuál fue, etcétera, intentar profundizar un poco más. Padre, no sé si usted nos puede introducir un poquitito en el tema, si en cuanto a el espíritu, en cuanto a la santidad, en cuanto al llamado que tenía el Padre Pío, en cuanto al mensaje que la Virgen vino trayendo en Fátima, había alguna relación, alguna especie de entrelazamiento para nosotros entender mejor y llegar a nuestras conclusiones en este programa. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, primero tenemos que ver que todo es providencial, ¿no? Es Dios que dirige todos los acontecimientos de la historia. Dios, como existe ese refrán, por lo menos en portugués, creo que en español también, ¿no? Dios escribe recto en renglones torcidos, ¿no? Dios va escribiendo su historia y tenemos que analizarlo desde un punto de vista divino. Por ejemplo, lo que ha sucedido en el día de hoy, porque nosotros estamos preparando el programa para el Padre Pío, y preparando nos dimos cuenta
que el día de cumpleaños del Padre Pío, el día que nació fue ayer, fue el 25 de mayo, que es el día que estábamos preparando todo para el Padre Pío para estar ya seguros de lo que iríamos a decir hoy, ¿no? 26 de mayo. Entonces ya era una señal de que providencial, de que el Padre Pío estaba aquí, está aquí, cuidándonos, acompañándonos y en el fondo queriendo pues que nosotros revelemos cosas que él sabía. Algunas cosas no las podemos revelar. ¿Por qué no las reveló? Tampoco claro. Él podía decirlo al mundo así tan claramente, pero esa pequeña señal de que ayer justamente fue el día de su cumpleaños, no el día de oficialmente se celebra la fiesta, ¿no? Que es el 23 de septiembre, pero eso nos muestra cómo es que Dios va dirigiendo todo, ¿no? Y así también Dios, el siglo XX, Dios fue como que dirigiendo todos los acontecimientos y especialmente a través de estos dos platos fuertes, como usted lo dijo, metafóricamente hablando, ¿no? Fátima y el Padre Pío, que están muy unidos inclusive por las fechas. Claro que el Padre Pío nace un 25 de mayo de 1887, es antes. Pero ya curioso cómo coinciden las revelaciones de Fátima con el comienzo de los estigmas, por ejemplo, del Padre Pío, ¿no? Y el comienzo de su ofrecimiento, por así decirlo, como víctima para sufrir. Porque en 1916 va a ser justamente cuando el Padre Pío va a entrar en San Giovanni Rotondo, ¿no? Él se hace franciscano y el destino es San Giovanni Rotondo. Él era de Pietrelcina, pero va para San Giovanni Rotondo. Es en septiembre de 1916 cuando ingresa en San Giovanni Rotondo. En ese momento justamente estaban terminando las apariciones del ángel, el ángel de Portugal, el ángel guardián de Portugal, que hablaba sobre el sufrimiento. Y el Padre Pío comienza ya antes, un poco ya antes, pero especialmente en 1916, y como vamos a ver, sobre todo en 1918 con los estigmas, va, sin saber de Fátima, pero él va a hacer perfectamente, a cumplir lo que la Virgen pidió en Fátima. Interesante. No sé si usted quiere leer un poco de lo que el ángel de Portugal decía sobre el sufrimiento, porque nos muestra cómo el Padre Pío, desde el punto de vista divino que estaba controlando, Dios controla todo, ya estaba dando las mismas gracias al Padre Pío y a los pastorcitos que sufriesen. Por tanto, hay una unión sobrenatural seguro tenía en cuanto a la vocación, en cuanto al... Y eso por ahora lo que estamos diciendo. Claro. Pero vamos a hablar sobre si él conocía el tercer secreto que lo vamos a decir después. Bueno, recordando para todos los que nos acompañan, de hecho, este tema fue tratado ya en los podcasts anteriores, pero por si alguien nos acompaña por primera vez o lo que sea, sabemos que las apariciones de Nuestra Señora de Fátima fueron preparadas por las apariciones del ángel de Portugal, que él mismo se presentó como el ángel de la paz, el ángel de la guarda de Portugal. Y es en estas apariciones justamente que estamos tratando ahora y cuyo mensaje vamos a leer para ver la unión que hay entre estas apariciones del ángel de Portugal y el Padre Pío. Padre, entonces, si me permite, leo solo trechitos del mensaje del ángel de Portugal. De repente, cuenta la hermana Lucía, vimos al mismo ángel junto a nosotros. Palabras del ángel. ¿Qué hacéis? Orad, rezad mucho. Los corazones de Jesús y de María tienen sobre vosotros designios de misericordia. Ofreced constantemente al Altísimo plegarias y sacrificios. Sobre todo, aceptad y soportad con sumisión el sufrimiento que el Señor os envíe. Después de esto, Padre, aquí cuenta el historiador Thomas Walsh que de ahí a poco Francisco comenzó a hacer una serie de sacrificios que hasta como que asustaba a las otras dos pastorcitas, ¿no? a este respecto. De tal manera esto impactó su alma y arrastró a la hermana y a la prima a hacer sacrificios. Pero se ve muy claramente que el pedido del ángel era respecto de aceptar el sacrificio que Dios les mandase. Y ese pedido del ángel va a ser después un pedido de la propia Virgen María en las apariciones de Fátima, en las 6 apariciones, es una constante, ¿no? Rezar el rosario y ofrecer los sacrificios por los pecadores. Pero especialmente el 13 de julio de 1917, como hablamos en el programa anterior, los que no lo hayan visto, pues que lo asistan también en el podcast sobre el secreto de Fátima, en que la Virgen María revela el secreto. Ahí está, el 13 de julio, es donde la Virgen María revela el secreto. La primera parte, recordemos que la visión del infierno. La segunda parte es la parte más conocida, que habla sobre la consagración de Rusia, sobre el castigo que vendrá si las personas no se convierten, sobre que las varias naciones serán aniquiladas. O sea, volverán a nada. No existirán más.
Y también que por fin mi Inmaculado Corazón triunfará. Esa es la segunda parte. Y la tercera parte, como vimos la otra vez, es la parte también que fue dado a conocer en 2000, pero que parece que falta algo, ¿no? Falta algo en esa parte ahí. Pues el 13 de julio de 1917, la Virgen María pidió especialmente que hiciesen penitencia porque mucha gente se iba al infierno y le mostró el infierno porque no había gente que sufriese por ellos. Y pedía que la humanidad hiciese penitencia para que la gente no se fuese al infierno. Y ellos, los pastorcitos, van a hacer todavía más penitencia. Y el 19 de agosto, porque es después, ¿se acuerda que en agosto los no pudo ser el día 13 sí. porque los hicieron prisioneros? Y el 19 de agosto fue, ¿no? El 19 de agosto, sí. La Virgen María se muestra contenta, le sonríe a los tres, porque ellos habían cogido cuerdas ásperas del establo y se la habían colocado a modo de cinturones para hacer penitencia. Y la Virgen María se muestra agradada, sonriente con la penitencia, pero les dice, sonriendo, que no hacía falta que lo hiciesen por la noche, que era solo durante el día, para que descansasen un poco y no les hiciese mal. Pero vemos aquí este papel del sufrimiento. Y el Padre Pío va a ser un hombre víctima, ¿no? Va a ser un hombre que va a sufrir, yo creo que los estigmas, tal vez como nadie sufrió por lo menos tanto tiempo. No conozco toda la historia de todos los santos que sufrieron los estigmas. Él pasó durante 50 años, 50 recuerdo, años, ¿no, padre? 50 años. Y tenemos aquí la descripción que el propio Padre Pío hace sobre los estigmas. ¿Cómo fue el comienzo de los estigmas? Y esto ustedes dirán, padre, pero esto no tiene relación con el tercer secreto de Fátima. Calma, tiene toda la relación. Y lo vamos a ver después. Pero es importante que conozcamos esto aquí porque realmente la Virgen María pedía penitencia, pedía sufrimiento. Y el Padre Pío aceptó. Y esa es una de las relaciones más íntimas del Padre Pío con Fátima. Dice aquí el Padre Pío, palabras del Padre Pío. Era la mañana del 20 de septiembre de 1918. Por tanto, un año después de las apariciones de Fátima. Yo estaba en el coro haciendo la oración de acción de gracias de la misa. Él ya era sacerdote. Y sentí poco a poco que me elevaba a una oración siempre más suave. De pronto una gran luz me deslumbró y se me apareció Cristo, que sangraba por todas partes. De su cuerpo llagado salían rayos de luz que más bien parecían flechas que me herían los pies, las manos y el costado. Cuando volví en mí, me encontré en el suelo y llagado. Las manos, los pies y el costado me sangraban y me dolían hasta hacerme perder todas las fuerzas para levantarme. Me sentía morir y hubiera muerto si el Señor no hubiera venido a sostenerme el corazón que sentía palpitar fuertemente en mi pecho. A gatas me arrastré hasta la celda, me recosté y recé, miré otra vez mis llagas y lloré, elevando himnos de agradecimiento a Dios. Qué impresionante. Son las palabras del Padre Pío. Y impresionante cómo él sufrió esto aquí. Va a ser 20 de septiembre de 1918 y nuestro Señor le había pedido que fuesen 50 años de estigmas. 50 años. Y va a ser exacto el 20 de septiembre de 1968, cuando estaba, inclusive hay, digamos, las películas que lo hicieron y tal, sí, muestran claro eso. Cuando estaba ya en ese día, iba a celebrar la misa, el 20 de septiembre de 1968 paran los estigmas. Y todo el mundo como que se decepciona porque pensaba que era mentira, ¿no? Porque llevaba siempre cubiertas las manos. Claro. Pero era lo que Jesús le había prometido, 50 años. 3 días después, día 23 de septiembre de 1968, Padre Pío fallece. Qué bárbaro. Y va a ser una vida entera de sufrimientos. Imagínense los estigmas, ¿no? Va a ser el primer sacerdote con estigmas. Ah, sí, no había más sacerdotes con estigmas. San Francisco era diácono. Y después hay otras santas también que, claro, no son sacerdotes. Sí. Pero es impresionante ver ese sufrimiento del Padre Pío, ¿no? Y también este sufrimiento, padre, que aparte del aspecto físico, que ya para él era algo, bueno, como usted lo acaba de leer, como él lo describió, como flechas que se clavaban en él, y por supuesto el sufrimiento, digamos, palpable que él tenía continuamente, también el sufrimiento moral que él tuvo que soportar por persecuciones a raíz de esos estigmas. Exacto. Siendo examinado continuamente, teniendo que someterse a interrogatorios y
siendo tachado de que era un farsante, de que era una persecución propiamente. Persecución. Lo que eso Y a veces hace. dentro de la iglesia, ¿no? Exactamente. El demonio se aparecía de sotana para él, imagínese, a veces. Y sufrió muchísimo realmente. Y lo curioso del Padre Pío es que esa relación con Fátima, no sé si usted sabía, hermano, que fue la Virgen de Fátima quien curó al Padre Pío. ¿En serio? Sí. Bueno, ya el cofundador del Ejército Azul, Monsieur Harold Corgan, creo que se llama así, lo había nombrado padre espiritual, le había pedido que él fuese padre espiritual del Apostolado Mundial de Fátima. Qué interesante. Pocos saben eso, ¿no? Que el Padre Pío era el padre espiritual del Apostolado Mundial de Fátima. Y en 1959, por causa del Padre Amort, que lo vamos a leer después, la entrevista que va a hacer a Zavala le va a hacer a Padre Amort, que es el centro aquí de la cuestión del tercer secreto. No nos hemos olvidado del tercer secreto, está ahí. Quédense ahí, por favor, que lo vamos a decir. Vamos a decir si el Padre Pío lo conocía o no. Pero el Padre Amort va a conseguir, cuando él era súper joven, en 1959, va a conseguir que la Virgen de Fátima vaya hasta San Giovanni Rotondo. Porque había una peregrinación que estaban haciendo en Italia, ¿no? Ajá. De helicóptero. Es súper curioso, ¿no? Que aquí en El Salvador, en la época de la pandemia, la Virgen María, recorrió en el Padre Gonzalo la llevó sí. de helicóptero, y también la Virgen María de helicóptero va a Italia. En 1959 era por causa... era el comité que preparaba la consagración de Italia al Inmaculado Corazón de María, que se había fijado para el 13 de septiembre de 1959 en Catania, donde habría un congreso eucarístico mundial. Y ahí, por causa de eso, se organiza la ida de la Virgen de Fátima, probablemente la imagen de Fátima, la llevan en helicóptero hasta varios lugares de Italia, y piden también que vaya hasta donde estaba el Padre Pío, que en ese momento él estaba enfermo, muriéndose. Estaba con una... Vamos a colocarlo aquí para que después no nos digan que no los médicos que nos acompañan. Digan, esto aquí es un libro de José María Zavala llamado El secreto mejor guardado de Fátima. Una investigación 100 años después. Nos hemos baseado mucho tanto en la consagración de Rusia, que hicimos un podcast sobre también el secreto de Fátima, también nos hemos basado en él, y ahora nos basamos también en la cuestión. Es un libro excelente, súper bien documentado. Sí. Fuentes en el muy otro fidedignas. podcast algunos preguntaban, porque yo lo cogí para leer, pero no había hablado sobre el título. Está aquí, ¿vale? Aquí, Les despertó curiosidad. Aquí, este secreto. Y era una enfermedad que los médicos lo habían desahuciado. El Padre Pío estaba desahuciado por los médicos. En 1959, una pleuritis exudativa fue diagnosticada el 25 de abril. Curioso, estaba con la imagen de la Madre Buen Consejo aquí, y justo la fiesta, cuando ella fue el 25 de abril también, ¿no? Otras cosas que Dios hace las coincidencias. Cuando ella fue para Llenatza, ¿no? Y él estaba, a partir del 5 de mayo no conseguía celebrar misa, estaba de cama, así, fatal. Y eso va hasta el 6 de agosto. El 6 de agosto la Virgen María pues viene en helicóptero hasta San Giovanni Rotondo. Por la mañana el Padre Pío consigue levantar, y él consigue colocarle, no recuerdo bien si es la corona y el rosario, como hacemos nosotros, ¿no? de la coronación. O le colocó el rosario o la besó. Hay vídeos sobre eso, yo lo he visto. Interesante. Sí. Y el Padre Pío la toca, le hace un pedido, pero no siente nada especial así de cura, ¿no? Y bueno, por la mañana consigue tocarla. ¿Esta visita, perdón, padre, fue todo organizado por el Padre Amort o fue algo...? Yo creo que era un comité, pero el Padre comité. Amor, por lo que entendí el Padre Amor, creo que él consiguió que fuese también a San Giovanni Rotondo. Porque justamente para ver al Padre Pío. Concretamente con el Padre Pío. Conocía al Padre Pío desde 42, 43 más o menos. Toda una vida. Sí. Y entonces ya hacía unos 10, 15 años, 15, 17 años más o menos, que él conocía al Padre Amor, al Padre Pío. Y él, claro, por deferencia al Padre Pío, consigue que... Eso es lo que él cuenta aquí. Interesante. Y la imagen va... Primero el Padre Pío la toca por la mañana, y después por la tarde ya se retiraba la imagen, era solo un día. Y cuando estaba en helicóptero ya, creo que daba para ver, inclusive me suena que estaba medio colgada así del helicóptero, pero no recuerdo bien. El Padre Pío la despide, y hay vídeos sobre eso. El Padre Pío la despide con un pañuelo desde la ventana, de pie, y él le dice esta frase aquí. Le dice: madre mía, has venido a Italia y estoy enfermo. Ahora te vas y me dejas así. Súper interesante, ¿no? Y en ese momento que él pronuncia esa frase, él siente un escalofrío y
él, en el momento dice a los hermanos, me siento curado, me he curado. Y al día siguiente va un médico y él comprueba que no tenía nada. Lo que era una muerte ya segura, estaba desahuciado por causa de la Virgen de Fátima. En 1959, 6 de agosto, la Virgen de Fátima de Portugal va a curar al Padre Pío. Qué interesante. Va a curar, como una especie de agradecimiento por toda esa vida de sufrimiento del Padre Pío, que él atendió el pedido de la Virgen, ¿no? De sufrir, de rezar el rosario. Él rezaba no sé cuántos rosarios, creo que eran, no sé si eran 20 o 30 rosarios por día. Muchísimo. Una vez le estaban preguntando a los hermanos del convento, el Padre Pío le dijo, tráigame mi arma. Y dice, ¿su arma? ¿Qué arma? Dice, mi rosario, por supuesto. Qué interesante. Era el arma del Padre Pío, ¿no? Sí. Y bueno, y esa vida de sufrimientos es lo que más... Y este milagro de Fátima, de la Virgen de Fátima, nos muestra cómo Fátima, la Virgen de Fátima y el Padre Pío estaban enteramente unidos por las fechas y también por estos milagros, por todo eso. Claro, interesante porque de hecho, pues bueno, por la misma vocación de sufrimiento, que de hecho de las más altas que hay pues en la historia, ¿no? Cuanto mayor es el sufrimiento del santo, ahí se puede medir un poco es el quilate de vocación que Dios le ha concedido, justamente porque se une en aquello que nuestro Señor vino a hacer al mundo, ¿no? Sufrir y morir por los hombres. Y ver cuánto este sufrimiento, como bien usted decía, padre, él ya lo vivía incluso antes de conocer el mismo mensaje, el mismo secreto, ¿no? Sí. Y muy interesante también, solo como para ordenar un poquitito las ideas, que él sea como el capellán, el guía espiritual oficial. El padre espiritual del apostolado mundial de Fátima. Pues imagínense, es un título importantísimo. Ya por ese aspecto, tiene una relación sumamente íntima con el apostolado de Fátima, con el mensaje de Fátima. Y con nosotros también, ¿no, hermano? Porque si nosotros somos los que queremos llevar la imagen de Fátima al mundo entero, pues lo adoptamos como especial protector, claro, también. Ciertamente. Ahora, padre, entrando ya a tema un poco más candente. Aquí ya estamos entrando en el tercer secreto. Lo que nos interesa ahora es, bueno, usted con lo mucho que ha estudiado ha podido profundizar ahí, es... Habiendo el Padre Pío sufrido tal como la Virgen pidió, tal como el ángel de Portugal pidió, si hay algún dato histórico, algún indicio, alguna conversación que él haya tenido en la que se muestre realmente en que él conocía de hecho cuál era el mensaje de Fátima. Porque de hecho he escuchado un poco, padre, tal vez usted las tendrá aquí un poco más a la mano, de algunas profecías del Padre Pío sobre ciertos castigos y calamidades, algunas terribles que uno las lee y hasta si Dios quiere hablaremos al final del último. Exactamente. Bueno, usted ya lo tiene ahí todo preparado. Sí, de tiempo, ¿no? Tenemos para que dé tiempo. Lo tiene en la vaina. Entonces, ahora nos interesa ver si todos esos conocimientos y como que esas revelaciones privadas que el Padre Pío tuvo tenían alguna relación o si propiamente ya eran o constituían parte, si tiene alguna coincidencia con lo que se conoce con el tercer secreto de Fátima. Padre, solo que yo creo que por ser un tema un poco más fuerte y más interesante, vamos a dedicar la segunda parte de este episodio del podcast a esta temática. Así es que les pedimos a todos los que nos acompañan que no se despeguen. En breves instantes volvemos para tratar de este tema. Así es que les esperamos. Salve María. Nuestra Señora en Fátima se apareció y dijo: yo soy la Señora del Rosario. Y ella le pidió a los pastorcitos que rezasen todos los días el rosario. Lucía, Francisco y Jacinta lo rezaron y Nuestra Señora los llevó al cielo. También quiere lo mismo para cada uno de nosotros. Recemos el rosario todos los días y Nuestra Señora nos llevará al cielo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Salve María. En la primera parte, sobre la relación histórica que hubo entre el Padre Pío y Nuestra Señora de Fátima. De hecho, grandes sucesos, grandes hechos de la vida del Padre Pío iban muy de la mano con apariciones de Nuestra Señora, aparición del ángel, etc. Y ahora nos interesa saber si él realmente conocía más a profundidad cuál fue el mensaje que Nuestra Señora transmitió. Así es que, pues bueno, padre, yo creo que le dejamos con el... Sí, porque hay bastante materia. Se dice, lo prometido es deuda, ¿no? Si prometimos hablar de una cosa, tenemos que... Así es que vamos. Tenemos que hablar sobre eso. Al toro por los cuernos. Sí.
Bueno, entonces, sobre este asunto, es un asunto delicado. Evidentemente, nosotros no podemos decir así clarísimamente que hemos encontrado una frase en la cual el Padre Pío públicamente dijo: yo conozco el tercer secreto de Fátima, voy a hablar sobre eso. Y el secreto es tal. El secreto es tal. Claro. Por lo menos yo no lo encontré y estudié bastante sobre esto aquí. Pero lo que más nos deja entrever que realmente el Padre Pío, y aquí entramos en el punto, sí conocía el secreto de Fátima. Lo que más nos deja ver esto aquí, vislumbrar esto aquí, es justamente lo que es narrado en este libro aquí, de José María Zabala, El secreto mejor guardado de Fátima. Porque él va a entrevistar al padre Gabriel Amort. Esa entrevista va a ser el 25 de octubre de 2011. Y esta entrevista van a tratar asuntos delicados, bastante delicados. Y el padre Amort, claro, como unas cosas delicadas, él le pide a Zabala que no lo publique hasta que él se muera. Y cuando se muera, si lo quiere publicar, que lo publique. Y el padre Amort, como sabemos, falleció en 2016. Y a partir de 2016, Zabala ya se siente inspirado, digamos, para publicar un libro. Creo que es de enero de 2017 que él publica este libro, que su base es esa entrevista con el padre Gabriel Amort. Y en esa, para ver cómo a ver si ya podemos hablar sobre eso, vamos a leer un poco aquí Sí, por favor. lo que se dice, ¿no? Dice el padre Gabriel Amort, refiriéndose al padre Pío: sufría muchísimo por todos los pecadores. Y añade: buena parte de la sangre que brotaba de sus estigmas, por eso hemos hablado antes en la primera parte sobre los estigmas. Sí. Buena parte de la sangre que brotaba de sus estigmas era consecuencia de las ofensas contra la Virgen, a la que amaba más que a ninguna otra criatura humana. Qué impresionante. Conocía sus palabras, sus secretos. Y ahí Zabala pregunta: ¿conocía el tercer secreto de Fátima? Él, Amort, asiente pesaroso con la cabeza y silabea: terrible. Qué impresionante. Terrible. Zabala pregunta: ¿qué era tan terrible? Dice el padre Amort: el inmenso dolor que sentía por la pérdida de fe en la Iglesia. Había empezado ya a palparla con motivo del Concilio Vaticano II. Recordemos que el Concilio Vaticano II quiso renovar, digamos, los aires de la Iglesia, una cosa enteramente lícita, permitida, pero infelizmente mucha gente lo entendió de forma diferente, ¿no? Claro. Entendió que era un abrirse al mundo completo y abandonar la fe, en el fondo, ¿no? Los sacerdotes abandonaron la sotana, las monjas abandonaron su hábito, abandonaron los claustros y se fueron a vivir al mundo. Dice aquí: había empezado ya a palparla con motivo del Concilio Vaticano II. Recordemos que el Padre Pío fallece en 68, por tanto poco después, 3 años después del fin del concilio. Contemplaba entonces con enorme tristeza cómo algunas almas consagradas se despojaban de sus hábitos en un gesto de modernidad, mientras cada vez más sacerdotes frivolizaban también sobre la Eucaristía o dejaban de creer ya en la existencia del demonio. Qué bárbaro. Hermano, esto es lo que estamos viendo en muchos lugares. Hay muchas declaraciones ahí de sacerdotes que no creen en el demonio ya. Y hasta aquí al Padre Pío, ya en la época, en 65, 66, antes de su muerte, ya le dolía muchísimo. Y en el modo de tratar la Eucaristía también, Padre, que Exacto. es justamente lo que dice, uno ve en el trato que tiene con ella el grado de fe, de devoción, de si realmente cree en la presencia real de nuestro Señor en el Santísimo Sacramento del altar. Y pues bueno, es muy fácil y como muy chispeante, como muy saltitante el hablar de calamidades, de catástrofes, de esto y lo otro. Pero la peor catástrofe que puede haber es la pérdida de la fe dentro de la Iglesia Católica, que es la encargada y la guardiana de la fe. Exacto. Es decir, se entiende muy bien el porqué que el Padre Pío sobre todo temiese eso, porque de hecho es la peor calamidad que pueda venir para el mundo. Sí. No, impresionante realmente. Y continúa aquí el Padre Amort diciendo: le dolía en el alma que se debilitase la devoción a la Santísima Virgen, el rezo del Santo Rosario, el mensaje de Fátima. O sea, que el mensaje de Fátima no fuese practicado. Al Padre Pío le dolía muchísimo, Qué impresionante. porque veía que la gente en la iglesia se estaba alejando. Y Zabala, después de un poco, le pregunta:
disculpe que insista sobre el tercer secreto de Fátima. Aparecen nuestros seguidores aquí, ¿no? Disculpe que insista sobre el tercer secreto de Fátima. ¿El Padre Pío lo relacionaba entonces con la pérdida de fe en la Iglesia o no? Padre Amor frunce las cejas, adelanta el mentón y dice: en efecto, cierto día el Padre Pío me dijo, se lo dijo personalmente a él, el Padre Pío le dijo al Padre Amor, se lo dijo muy compungido: ¿sabes, Gabriele? Es el Padre Gabriele Amor. ¿Sabes, Gabriele? Esto fue en 1960, cuando ya el Padre Amor ya era recién ordenado sacerdote. ¿Sabes, Gabriele? Es Satanás quien se ha introducido en el seno de la Iglesia y dentro de no mucho tiempo llegará a gobernar una falsa iglesia. Qué impresionante esto aquí, ¿no? Realmente, y ustedes dirán: ah, no, pero padre, esto aquí será que es verdad, será que Satanás entró en el seno de la Iglesia. Pues existe justamente una declaración de Pablo VI. De Pablo VI, que tal vez después la leemos si da tiempo, pero si no ya decimos solo esa frase. El Pablo VI, Papa, hablando especialmente sobre la mala interpretación del concilio, o sea, cómo la gente lo llevó a una locura. Él dice: Satanás se ha infiltrado en el seno de la Iglesia. Pablo VI, un papa, lo dice, ¿no? Y es muy fuerte esto aquí, ¿no? Hablaba del humo maldito de Satanás, ¿no? Sí, exacto. El humo maldito de Satanás ha entrado en la Iglesia. Entonces nos muestra realmente cómo aquí continúa, ¿no? Zavala le dice: le comentó algo más el Padre Pío sobre futuras catástrofes, terremotos, inundaciones, guerras, epidemias, hambre. Aludió a las mismas plagas profetizadas en las Sagradas Escrituras. El Padre Amor dice: a él no le importaba tanto eso, por muy pavoroso que resultase, sino lo que le importaba era la gran apostasía dentro de la Iglesia. O sea, tampoco está negando que las vio y que las habrá. Exacto. Simplemente está ponderando que era lo que más le preocupaba. Más que las catástrofes de terremotos, lo que más importa es esa apostasía dentro de la Iglesia. Catástrofe de alma, por supuesto. O sea, era el tema que realmente le atormentaba y por el que oraba y ofrecía gran parte de su sufrimiento, crucificado de amor. Zavala pregunta: ¿el tercer secreto de Fátima? Amor. Exacto. Y aquí hablan sobre otras cosas, preguntando si es posible evitar ese castigo de Fátima, ¿no? El Padre Amor dice: la esperanza existe, pero de nada sirve si no va acompañada de obras. Empecemos por consagrar Rusia al Inmaculado Corazón de María, recemos el Santo Rosario, pongámonos todos a hacer oración y penitencia. Y eso es cumplir el mensaje de Fátima, ¿no? Realmente, padre. Fuerte, ¿no? Ya solo esto. Sí. Ya podríamos cortar aquí el programa, pero realmente, siendo el Padre Amorto una persona tan cercana del Padre Pío, pues claro que tiene muchísima autoridad para poder comunicar estas cosas. Era hijo espiritual del Padre Pío, ¿no? Imagínense, lo conoció desde 42 hasta su muerte. Por tanto, hay ciertas cosas que, por supuesto, que le decía a él en mucha confianza, y bueno, también realmente para nosotros, Padre, haciendo este programa, para todos los que asisten a este programa, es una gracia gigantesca el poder conocer esto, porque como que Dios va dejando levantar la cortina por otros lugares. Digamos, si por el lugar central no se puede ver totalidad, como que Dios va levantando ciertos velos para uno poder ir metiendo la cabeza y ver esto, está aquello, y tener una idea un poco más global de cuál era el mensaje completo, cuál era, en fin, qué es lo que Dios quiere de nosotros, qué es lo que Dios quiere de la humanidad realmente, y también poner, como bien dicen, nuestras barbas en remojo, ¿no? Uh-huh. ¿A cuánto está nuestra preparación para todo esto? Y a cuántas está de lo que Dios me pide, a cuántas estoy yo para enfrentar todo esto que nosotros estamos viendo. Ahora, Padre, usted tiene más cosas por ahí, yo creo. Cosas, sí. Entonces, lo más curioso, hermano Gerardo, y lo que voy a decir aquí puede asustar un poco a nuestros seguidores aquí, pero es también lo que está escrito en el libro, y realmente varias personas dicen eso también. Parece contradictorio, pero el Padre Pío sabía del secreto de Fátima, o si quieren, del contenido del secreto de Fátima. Uh-huh. Lo sabía antes que la Virgen María se lo hubiese revelado a los pastorcitos. Curioso, ¿no? Interesante, sí. Porque si es un secreto, imagínense, yo tengo un secreto, ¿vale? Yo se lo cuento a usted. Y después yo se lo cuento a otra persona. Su secreto está ahí. Después el de la otra persona está aquí. Pero yo puedo habérselo revelado antes a usted,
que a la otra persona. Claro. Entonces la Virgen María dijo algunas palabras fuertes sobre el secreto. Y todo indica que el Padre Pío ya sabía de ese secreto antes que los propios pastorcitos. Y eso no lo digo yo, pero lo dice aquí justamente el Padre Gabriel Amort. ¿Por qué? Si quiere, pues narramos un poco Sí, aquí por favor, también. padre. Que después nos dicen que nos inventamos cosas y hay que decirlo aquí textual. Cuando Zabala estaba con el Padre Gabriel Amort en esa entrevista, el Padre Gabriel, no sé si fue en el comienzo de la entrevista, él vocifera: Macellai, Macellai. Y Zabala, que sabe italiano, dice carniceros. Macellai en italiano significa carniceros, carniceros. Y el Padre Amor dice: en la cabeza y en el corazón del Padre Pío retumbaba una y otra vez esa terrible palabra pronunciada por el mismo Jesús contra varios altos mandatarios de la Iglesia y multitud de sacerdotes. Y Zabala dice: esa patibularia sentencia figura en una carta del Padre Pío a su director espiritual, recogida en el primer volumen de su epistolario. Y dice él, eso fue en 1913, fue 4 años antes, o 4 o 5 años antes de Fátima. Dice Zabala, dice Amort, una carta profética sin duda, tan profética que aún no se ha cumplido del todo. Qué impresionante. Zabala dice, ¿cómo no recordarla? Contaba el Padre Pío que se le apareció Jesús entonces con el rostro desfigurado. La vamos a leer después, ¿vale? Sí. Asegurándole que se mantendría en agonía por todas esas almas infieles favorecidas por él hasta el fin del mundo. Dice Amort, y lo peor de todo, para Amort, con una mueca torcida de dientes astillados, es que esos desgraciados siguen correspondiendo aún hoy a su inefable amor, arrojándose en brazos de aquellos que adoran al demonio. Jesús continuó todavía, pero aquello que le dijo al Padre Pío no pudo manifestarlo él entonces a criatura humana alguna sobre la tierra. O sea, el Padre Pío dice algunas palabras que fueron, nuestro Señor le dice al Padre Pío algunas palabras que fueron reveladas, entre tanto, una parte no la dijo. El Padre Pío no la contó todavía. Qué bárbaro. No la contó todavía, se murió sin contar. Dice Zabala, debe ser aterrador. Y Amort, el tercer secreto de Fátima. O sea, eso que nuestro Señor le reveló 4 años y medio, tal vez, años antes de Fátima, dice aquí el Padre Amor, porque el Padre Pío se lo dijo, que es el tercer secreto de Fátima. Y Zabala dice, ¿qué me dice? ¿Conocía ya el Padre Pío las palabras de la Virgen 4 años antes de que ella se las revelase a los pastorcitos de Fátima? Amort, por supuesto que las conocía. Corrobora don Gabriele, dejando al descubierto unas orejas violáceas muy acentuadas. Ya estaba muy mayor, ¿no? El Padre Amort. El Señor le dejaba leer a veces su cuaderno personal. Pregunta Zabala, ¿se lo dijo el Padre Pío en persona? O sea, el Padre Pío le dijo a Amort que realmente él conocía el tercer secreto de Fátima. Padre Amort responde, claro que me lo dijo. Insiste él como quien detesta el menor atisbo de desconfianza. Él sufría lo indecible por la situación de la Iglesia y por sus pastores. El demonio se había colado en las propias entrañas de la Iglesia. Ya lo advirtió, aquí está la frase, su santidad Pablo VI, pero muy pocos le creyeron entonces. Comillas, dice Pablo VI, el humo de Satanás se ha infiltrado en el seno de la Iglesia. El mismo romano pontífice Pablo VI que pronunció aquella frase de que una misa del Padre Pío vale más que toda una misión. O sea, el Padre Pablo VI elogiaba al Padre Pío, ¿no? Entonces esto aquí es impresionante. Qué bárbaro. Impresionante. Porque usted, padre, dice que tiene la revelación ahí. La tengo, sí. Porque ya esta introducción nos dejó, como decimos aquí, picados con el tema. Sí, impresionante. Con deseo de conocer. Y le digo, padre, realmente es una gracia poder conocer esto. También a todos los que nos siguen, por favor. Esto dan ganas de escucharlo de rodillas. Sí. Porque es un tema tan profundo, tan alto y tan serio. Muy serio. Que, de verdad, finalizando este programa es de darle gracias a Dios por poder conocer estas revelaciones que Él fue haciendo a sus santos, a sus amigos y por medio de ellos a nosotros. Sí. Pero padre, por favor, no lo Bueno, no esa carta, esa visión que él va a tener el 19 de marzo de 1913, en la cual tal vez, por lo que entendemos aquí el Padre Amor está diciendo, Jesús le reveló ya el tercer secreto de Fátima.
Interesante el día de San José, ¿no? Día de San José, exacto. Pero 2 semanas antes, o sea, 7 días antes, perdón, el 12 de marzo, nuestro Señor se le aparece al Padre Pío, ya era sacerdote el Padre Pío, y dice: ¿Con qué ingratitud los hombres me pagan mi amor? Mi casa se ha convertido para muchos en un teatro de entretenimiento. También mis ministros, a quienes siempre he mirado con cariño, a quienes he amado como a la niña de mis ojos. Comienza a sollozar nuestro Señor. De ellos recibo ingratitud e ignorancia. Veo, hijo mío, a muchos de estos que bajo formas hipócritas me traicionan con sacrílegas comuniones. Eso va a ser una semana antes, día 12 de marzo, y después el 19 de marzo aparece aquí nuevamente al Padre Pío. El Padre Pío cuenta, esto aquí son palabras textuales del Padre Pío. En la mañana del viernes, el viernes 19 de marzo, me encontraba todavía en el lecho cuando se me apareció Jesús. Se hallaba de mala traza y desfigurado, y me mostró una gran multitud de sacerdotes, religiosos y seculares, entre los cuales se hallaban varios dignatarios de la Iglesia. De todos ellos, unos estaban celebrando la Santa Misa, otros iban a celebrarla y otros más ya lo habían hecho. La contemplación de Jesús, así angustiado, me causó mucha pena, por lo que quise preguntarle el motivo de tanto sufrimiento. Pero no tuve ninguna respuesta. Silencio. El Padre Pío le preguntó a nuestro Señor: ¿por qué estás así? ¿Por qué estás tan triste? Si eran solo sacerdotes que estaban ahí. Silencio de nuestro Señor. Él miraba a aquellos sacerdotes hasta que, como cansado de hacerlo, retiró la vista y con gran espanto mío pude apreciar que 2 lágrimas le surcaban las mejillas. Nuestro Señor comienza a llorar, viendo a esos sacerdotes. Se alejó de aquellos sacerdotes con expresión de gran disgusto y desprecio, llamándolos macellai, carniceros en italiano. O sea, esa palabra macellai que el Padre Amor decía, que el Padre Pío repetía mucho por esta aparición que nuestro Señor les muestra a esos sacerdotes a los cuales llama de carniceros. ¿Por qué carniceros? No es que carnicero sea un trabajo indigno, al contrario, es un trabajo necesario. Pero así como un carnicero no tiene escrúpulos, digamos, en cortar pedazos de carne y trabaja con carne y va aquí, va aquí, va aquí, así algunos sacerdotes no tienen escrúpulos de tratar la carne de Cristo, la Eucaristía en la Santa Misa, como si fuese una carnicería. Carne de vaca, ¿no? Exacto. Y, o sea, es un sacrilegio enorme. Y nuestro Señor les llama carniceros. Qué expresión más fuerte, fuertísima, impactante. Eso es Jesús que se lo dijo. Y si alguien no se lo cree, pues que discuta con el Padre Pío, ¿no? Porque nosotros estamos aquí leyendo las palabras exactas del Padre Pío. Y vuelto hacia mí, Jesús dijo: Hijo mío, no creas que mi agonía haya durado 3 horas. No, yo estaré en agonía por motivo de las almas más favorecidas por mí hasta el fin del mundo. O sea, esos pecados de carnicería de la Eucaristía. Eso es lo que le hace estar en agonía a nuestro Señor. Qué bárbaro. Durante el tiempo de mi agonía, hijo mío, no hay que dormir. Mi alma busca una gotita de compasión humana, pero ay, qué mal corresponden a mi amor. Lo que más me hace sufrir es que esos ministros, a su indiferencia, añaden el desprecio y la incredulidad. ¿Cuántas veces estuve a punto de acabar con ellos si no hubiesen detenido mi brazo los ángeles y las almas enamoradas de mi amor? Qué impresionante. Y ahí le dice que le escribe al Padre Espiritual, el Padre Agustino, y le manda esa carta después. Jesús continuó todavía: pero aquello que me dijo no podré manifestarlo a criatura alguna de este mundo. O sea, le dijo otras cosas. Otras cosas le dijo que eso no lo sabemos. Esta aparición me causó tal dolor en el cuerpo y mayor todavía en el alma, que durante todo el día sentí una gran postración y hubiera creído morirme si el Dulcísimo Jesús no me hubiese sostenido. Impresionante, ¿no? Dios mío, qué impresionante. No, realmente. Sí. Una palabrita ahí que impactó mucho, no sé. Como decía él que Jesús viene buscando, uno podría pensar, la fidelidad de los suyos, la perseverancia de los suyos, la fortaleza. No, lo que viene buscando es la compasión. Una gotita de amor, ¿no? Una gotita de amor de los suyos. Sí. O sea, es una cosa que uno diría, lo mínimo que se le puede dar a nuestro Señor. O sea, que un Dios necesite compasión de sus criaturas. Qué misterio sublime, pero es eso lo que Dios viene buscando en reparación de tantos ultrajes, Dios mío. Realmente impresionante. Sí. Bueno, que quedará grabado para poder oír y volver a escuchar estas palabras y pues bueno, que sirvan a ellas para nuestro crecimiento. Pero bueno, Padre, tiene usted más cosas, yo lo veo ahí muy... No sé si dará tiempo, hermano, lo hemos prometido en el comienzo, pero junto con este mensaje del Padre Pío,
esta unión entera del sufrimiento del Padre Pío de los estigmas que él sufría por la Virgen como reparación por los pecados de la humanidad, especialmente dentro de la Iglesia, y también esta visión que él tuvo en la cual nuestro Señor llama a esos ministros, que seguramente sería del futuro, los llama de carniceros. Pero además quedó claro, digamos, que el Padre Pío, según el Padre Amor, él conocía el tercer secreto de Fátima, él habló sobre eso, él se ofreció por eso, él se ofreció como reparación. Y además, el tercer secreto, todo indica que habla, el Zabalo lo dice aquí inclusive, que encontró después un trecho en un lugar, sería un poco muy largo de explicar, pero él habla que todo indica que el tercer secreto habla sobre la apostasía de la Iglesia. Y también sobre los castigos que vendrán, que eso ya en la segunda parte ya hablaba. Y el Padre Pío tuvo profecías muy fuertes sobre los castigos que vendrían. ¿Usted nos puede contar un poco de eso, Sí. padre, un poco más? Esto aquí, el archivo está en portugués, y voy a intentar traducirlo aquí, pero creo que conseguiré. Dice nuestro Señor al Padre Pío en junio de 1962: próxima está la hora de mi venida, pero yo tendré compasión del mundo. Un castigo espantoso dará próximamente testimonio de mi poder. Los ángeles serán los ejecutores de este castigo y ya están dispuestos con sus espadas afiladas. Se encargarán ellos de aniquilar en mis revelaciones. Qué impresionante. Y esto relaciona segunda parte del secreto, ¿no? Varias naciones serán aniquiladas. Huracanes de fuego se formarán en las nubes, extendiéndose tempestades sobre la tierra. Vendrá una lluvia de fuego sin interrupción, comenzando en una noche muy fría. Entre tanto, dará Dios a conocer a la humanidad que Él es el Rey de la creación. Lluvia de fuego, recordando también esa lluvia de fuego que cayó sobre Sodoma y Gomorra. Exacto. También a cuántos pecados Por que hoy en los día se pecados que cometen. Y aquí palabras de nuestro Señor. Aquellos que esperen en mí y crean en mis palabras, no deberán tener miedo de mí, porque yo no los abandonaré, ni tampoco a los que propagaren mi mensaje. Aquellos que estén en estado de gracia y busquen la protección de mi Madre, María, no sufrirán prejuicio alguno. Qué impresionante. Les daré las señales y aviso previo, a fin de que estén preparados para esta terrible probación. La noche será muy fría, rugirá el viento, poco después oiréis trombones. Entonces deberéis cerrar todas las puertas y ventanas. No hablaréis a nadie que se encuentre fuera de vuestra casa. Os arrodillaréis delante de un crucifijo. Os arrepentiréis de vuestros pecados pidiendo la protección de mi Madre. No miréis para afuera durante el terremoto, pues la ira de mi Padre es santa. Eso hace recordar Sodoma y Gomorra, ¿no? Que las personas que miraran para atrás se convertirían en estatuas de sal, como le pasó a Sara, la esposa de Lot. Fue a ver por curiosidad o por nostalgia de su pasado, en el fondo de los pecados que vivía, se quedó en estatua de sal. Aquí también sería el castigo, que nadie mire para afuera. Aquellos que no hagan caso de este aviso morirán instantáneamente. El viento vendrá trayendo gases venenosos que se esparcirán por toda la tierra. Aquellos que sufran y mueran inocentemente serán mártires y habitarán en mi reino. Se imaginará el triunfo de Satanás, pero al cabo de 3 noches terminarán los terremotos y en el día siguiente brillará el sol. Los ángeles del cielo vendrán a traer consigo para la tierra el espíritu de paz, y un sentimiento inmenso de gratitud transbordará de aquellos que sobrevivan a ese terrible juicio de Dios. Este es el castigo que desde el principio de la creación Dios tiene preparado para probar a la tierra. Y continúa, pero ya estamos en el horario. El tiempo se nos... Pero es impresionante. Entonces, no, y al mismo tiempo se ve, padre, esos dos aspectos, ¿no? De castigo inminente, terrible, catástrofes de asustar a cualquiera. Y por otro lado, el mensaje de esperanza. Aquellos que estén en gracia, que sean devotos de mi Madre, exacto, no sufrirán mal alguno. Exacto. Y dice aquí, si por acaso el plan de Dios sea morir como nosotros morimos en cualquier momento, esos que estén en gracia y hayan seguido el consejo de su madre, pedido la protección de su madre y la de él, ellos morirán como mártires, inocentemente, y estarán en mi reino por toda la eternidad. O sea, en el fondo, venga lo que venga. Nosotros lo que importa es estar con María, estar con Jesús y hacer penitencia, como la Virgen nos pidió, rezar el rosario. Podemos estar tranquilos, estar súper tranquilos. Una catástrofe va a venir. La apostasía de la Iglesia.
tenemos que verlo de frente, es verdad. Pero no es lo que nos toca a nosotros. Nosotros, desde que estemos con Dios y con la Virgen, estemos aliados, unidos a ellos, no nos va a pasar nada. No nos va a pasar nada. Nuestra fuerza está en confiar y estar tranquilos. Exacto. Y obedecer a la voz de nuestra madre, que nos dijo eso en Fátima, y a la voz de Jesús, que le dijo todo eso al Padre Pío. Y lindo también, Padre, que ahí menciona, y con esto ya vamos cerrando, que Dios se iba a encargar de avisar a los suyos de que esto vendría. Sí. Entonces vemos también... o sea, cuando venga vamos a ser avisados. Exactamente. Por tanto, pues bueno, valga esto ya como... Cierre exactamente del programa Llave de Oro. Y pues bueno, agradezcamos realmente pues al Padre Íñigo que nos viene trayendo esto. Agradezcamos principalmente a Dios, a María Santísima, bueno, al Padre Pío, que también vimos que se encargó de gran medida de ir. Sí, exacto. Yo creo que en el vídeo va a aparecer ahí de repente. Va a aparecer por ahí, si alguien lo ve, por favor, nos avisa. Aparece el Padre Pío. Porque realmente se ha sentido una gracia muy especial en todo esto, así es que damos gracias a Dios por poder conocer más de cerca todo esto y con esto, pues bueno, preparar mejor nuestras almas para todo lo que ya nos fue avisado. Así es que, Padre, muchísimas gracias nuevamente y como es costumbre, le pedimos la bendición. Claro que sí. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Por especial protección e intercesión del Padre Pío. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María. Salve María. Y si le gustó el video, no se olvide de inscribirse en el canal, dejar su like y activar las notificaciones en la campanita para no perderse ningún video del canal. Comente y comparta con sus amigos y familiares.